Annie Marquier. Recalco. ¿Qué parte de esto lo saqué del diario La Vanguardia? Que hago esto sin ánimo de lucro. Es cristiano. Matemática e investigadora. 14 de marzo de 2012, 00 actualizado a 14 de marzo de 2012, 21:28, Ciencia y Conciencia. Tras estudiar matemáticas y la carrera de piano y órgano fue profesora en la Sorbona. El próximo sábado expondrá en las jornadas sobre la evolución de la conciencia, Cosmocaixa, los descubrimientos sobre el cerebro del corazón y sus implicaciones. Esto, como ven, lo dijo una investigadora y ex profesora de una universidad francesa, muy conocida. Y fue publicado por el periódico La Vanguardia. 2. Que el corazón tiene cerebro es una metáfora, ¿no? No. El próximo sábado expondrá en las jornadas sobre la evolución de la conciencia, Cosmocaixa, los descubrimientos sobre el cerebro del corazón y sus implicaciones. Se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. O sea que eso no se sabía antes. Yo ya antes había leído, sabía algo sobre el estómago, que era llamado el segundo cerebro. Entonces ahora hace años, no muchos, que se sabe esto del cerebro, será con nuestro cerebro el primer cerebro. ¿Es inteligente? Gracias a esos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro. Y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Existen 4 tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro de la cabeza. Primera, la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe, es el único órgano del cuerpo con esa propiedad, y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. ¿Significa eso que el corazón puede influir en nuestra manera de pensar? Puede influir en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones. Bien, hasta ahí, las demás opiniones y estudios de esta señora ya no las tocaremos. Aquí, sabiendo nosotros ahora esto del corazón, empieza la palabra estudio. Proverbios 23, 26, RVR 1960 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Siempre se ha creído que en el fondo el corazón, que era un pedazo de carne, músculo, un órgano que en el fondo no piensa. Pero como más o menos está en el centro de las personas, y es, digamos, el motor de la vida humana. Y a Dios le tenemos que llevar en el corazón, y algunas veces cuando nos habla la Biblia de corazón, está hablando de espíritu, en simbolismos, otras de alma, o de la mente. Me deja saber eso de piedra, pero Dios sabe todo. Y en realidad es que ya más adelante podemos ver que el corazón puede hasta llegar a tomar decisiones y demás. Claro, ahora comprendo cuando pasa algo malo, tiene uno un dolor por algo. No duele en la cabeza, duele como en el alma, en el centro, es un dolor como en el estómago, corazón, no. A Dios se le he dicho otras veces. Me duele el alma, y es un dolor diferente a todos los demás dolores, y es como por el centro, ya os digo, de mi ser. No en la cabeza, o el cerebro, no os hablo del dolor de cabeza el cual he tenido y tengo muchas veces. S. Marcos 7, 20, 23, RVR 1960 20. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Pero el hombre no se puede quitar de todo esto nada. Solamente Dios puede, y es quien lo debe quitar. Romanos 7, 17, 25, RVR 1960 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí.
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Salmos 51, 10, RVR 1960 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Romanos 8, 1, 13, 14 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Colosenses 2, 13, 15 RVR 1960 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14 Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15 Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es que en los hombres está el mal, de por sí, y ya también si nos damos cuenta. Dios ya nos tuvo que hacer así, pecadores. ¿Qué fuerte es esto? Eso está muy mal dicho, enseñado, es una falsa enseñanza, etcétera, etcétera. ¿A que eso nadie te lo había dicho? Pues ahora lo explicaré y lo veremos claramente. Y no soy ningún hereje, como algunos al oír esto pensarían. Génesis 6, 3, 3 Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Vemos ahí cómo Dios les daba oportunidad a los hombres antes del diluvio, mandarlo a la tierra y destruirlos. Hoy en día pasa, y pararse igual, parecido. Está dando oportunidades de hacernos, no carnales, como lo eran estos, porque ciertamente él el hombre, es carne Génesis 6, 3. Sino que pasen a ser espirituales, hijos e hijas de Dios. Sino destrucción, en la gran tribulación. El arca igual iglesia y salvación de todo. El diluvio de cosas muy malas que dejará Dios que vengan a esta tierra. Los juicios de Dios, por no escucharlo, ni obedecerle, y toda su iglesia, la verdadera se libra. Pues para los verdaderos hijos e hijas de Dios no pasan por ningún juicio. Ni ya son más probados. Si por el tribunal de Cristo, Q es otra cosa muy diferente. 2 Corintios 5, 10, RVR 1960 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según este versículo. Esto nos lo dice a los cristianos, y recibiremos lo que hayamos hecho aquí en la tierra sea bueno o malo. Así que como dice el tío Morocho, vamos a llevarnos bien. Y yo digo, vamos a hacer todo el bien que podamos. Lo cual ninguno puede hacer, bueno durante un poco de tiempo lo podríamos hacer por nosotros mismos, sin un corazón renovado en Dios, pues al final nos cansaríamos, y no persistiríamos en nada. Y todo esto del Evangelio consiste en reconocer que no podemos hacer nada, si no es por Dios, el Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas, y nos guía. Yo cuántas veces le he dicho a Dios, y se lo digo. Yo no soy como esos valentones, entre comillas lo digo esto, e irónicamente. Pero ya Dios sabe cómo se lo digo, y pido humildemente a Dios. Y estos enseñan prohibido rendiré. Yo te necesito para todo. Y es que en realidad así es. Y esto hay que reconocerlo, y al tú confesáréselo, y ser humildes, Él ya entra en acción y nos da lo que necesitamos. Que tenemos un Dios y Padre Todopoderoso, y no está falto de nada, todo lo que Dios quiera lo tiene en demasía. Porque en la gran tribulación habrá salvos, pero estos tendrán que ser probados, y nosotros su iglesia durante todos este tiempo aquí en esta tierra bastantes pruebas, moldeos, desiertos, tribulaciones de todo tipo ha tenido ya su iglesia repito. Ahora les que queda pasar la prueba los de Israel. Y algunos del mundo y quizás también, yo eso lo creo, y no lo enseño como doctrina, pues no es muy seguro, esto último, y algunos que pertenecieron a las iglesias, pero no a la de Dios, es decir fueron cristianos de nombre. Pero tendrán que sufrir, y pasar, aguantar, si quieren ser salvos en ese tiempo, lo tienen que demostrar que lo aman y quieren los caminos de Dios, aunque nadie podemos en realidad. Pero al pedir esto a Dios ya recibimos su ayuda. Porque no es lo que digamos que somos, es lo que se haga. Y Dios no se casa con nadie, solamente con su iglesia y está circuncidada bien, y de corazón es ahora y
1 Pedro 4, 18, 19, 18 y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. O sea que esto de Dios, y ser salvos no es jauja, ni un saldo, una compra muy barata. Y eso de la gracia, creo en Jesús y ya somos salvos, no es así. Solamente por medio de la gracia, de parte de Dios podemos ser salvos, y Él nos dio la entrada por su gracia, y esta nos viene a través de Jesús. Esto lo sabemos, pero hay muchas personas que eso lo interpretan mal. Y ahora nosotros, cada uno y una tiene que orar y pedirle a Dios, y obrar, hacer. Que no es todo gracia. Que les pasó a los del viejo pacto, y a ciertos ángeles. Que como Dios les dio el libre albedrío entre el bien y el mal y no obraron bien, fueron echados, y eliminados. Génesis 6, 5, 8, RVR 1965. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7 Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Se arrepintió Dios de haber dado a los hombres ese gran privilegio de la creación, y del arca decidieran, para luego que pagase o sí, mal, eligiendo y haciendo el pecado, etc. Génesis 1, 31, RVR 1960. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Inclusive el hombre. Y como tú dices que Dios ya nos hizo pecadores, pues si ya salimos pecadores de fábrica. ¿Y cómo puede ser eso? Os lo explico. Dios no iba a crear a ningún ángel, ni humano, perfectos. Pues perfecto solo es Dios. Y si no seríamos dioses, como Dios perfectos. Y respecto a el versículo 31 de Génesis, dice, que toda la creación era buena en gran manera. Y tú y yo nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Todo fue bueno según su propósito. Y a los ángeles y a los hombres, tampoco los hizo como autómatas. Robot. Sino que les dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y el diablo y sus ángeles decidieron rebelarse. Dios lo hubiese podido evitar antes, porque el poder, y el saber que se rebelarían contra él, Dios lo tenía. Y los mismo con Adán y Eva. Y al pecar estos pasó todo el poder de gobernación, de enseñoreamiento sobre la obra de la creación que Dios había creado, y les dijo, sojuzgarla es decir se la entrego. Y al pecar Eva y Adán y nos vino la muerte, y la descendencia pecaminosa. Romanos 5, 12, RVR 1960 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego ya después del diluvio le dijo a Noé en Génesis. Génesis 8, 16, 19, RVR 1960 16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. 17 Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 18 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. 19 Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. No le dijo a Noé, señoread, ni sojuzgar la tierra solamente, fructificar. Tenían la orden de llenar la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 1 Pedro 4, 1 al 19 17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18 Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Romanos 5, 5, 5 Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 1 Corintios 2, 16, RVR 1960 16 Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Así que como no tengamos un corazón renovado, en Cristo, y su mente, es mentira que podamos. Como estos que dicen, prohibido rendirse. Me dirá quizás que eso lo repito mucho, pero es que ellos sí que son pesados, y hacen mucho mal con decir esta frase sin ellos saberlo dan la batalla ganada a la carne que se levanta mucho, y al diablo. A todo lo cual si estos luego son salvos, les va a acarrear esas palabras tener más tribulaciones haga que sepan. Eclesiastés 7, 14, 14 En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Isaías 45, 7, 7 Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y con perdón a mis mayores, y con mucho respeto. Pero todo aquel que diga estas palabras de prohibido rendirse, y si no luchas, y tiras la espada eres un cobarde, o dejas de luchar. Eso es porque todavía es porque no ha sido bien procesado por Dios, todavía no la ha aprietado bien las clavijas. Si hay veces que no tienes ganas ni de verse a uno mismo, por ciertas circunstancias de la vida, y se ve todo negro, y hasta repito, está uno con la fiebre espiritual. Perdonarme todos los que sean ministros de la palabra, pero esto es así. Y por uno fuese, ya habría clavado la cabeza 20 veces, y hay hermanos que lo pasan y lo han pasado peor que yo. Pero es por ellos o por Dios. Y lo digo con motivos de causa, que llevo ahora mismo más de 17 años en silla de ruedas y apenas hablo, y algunas secuelas más que me quedaron, de un ictus que me dio etcétera, etcétera. Y aquí estoy porque me sustenta su gracia. Pero yo sé que es por Dios, y le adoro. Le doy gracias, y se lo pido todo a Dios. Filipenses 2, 13, 13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 2 Timoteo 1, 7, 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces cuando reconozco todo esto y quiero hacer toda su voluntad, aunque sé que no la puedo hacer, y se lo pido todo esto, es cuando verdaderamente puedo decir, diga el débil fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sé que soy, al igual que otros hermanos que practiquen esto, somos invencibles. Pero es con todo y eso, y muchas veces a lo largo de la vida, que me veo sin gota de fuerzas, y tengo ganas de descansar ya. Hasta otras veces de dejarlo todo, y con la fiebre espiritual he delirado, y hasta he dicho cosas fuera de lugar, y contra Dios. Pero en el fondo Él lo sabe, le amo. Ha habido tiempos que con esa fiebre, y el delirar, pues hemos visto todo oscuro, negro. Y hasta me ha pasado una cosa parecida a Jeremías 20, 9, RVR 1969 y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. ¿Sabes qué es lo que le agrada a Dios de uno aparte de que hagamos su voluntad, y que creamos en Dios? Que seamos humildes y sinceros. Y está mal dicha esa frase, de todas, todas. Y para yo referírsela esa frase hasta a Dios etc. Juan Losada Maya. 2 de mayo de 2024.